Hoy nos acompaña una de las voces jóvenes que está entendiendo la política desde adentro, pero con una visión clara hacia el futuro. Desde Chapultepec, Carlos Adrián Díaz García, abogado de 24 años y asesor legislativo, ha construido su camino a partir del estudio del derecho y el compromiso con la transformación de las condiciones sociales. Su trabajo no solo se queda en la teoría, ha participado en la creación de iniciativas, en parlamentos juveniles y en espacios donde las ideas se convierten en propuestas reales para la sociedad. Además, ha llevado la política a nuevas formas, utilizando redes sociales para acercar el derecho y la participación ciudadana a los jóvenes. Hoy vamos a conocer un perfil que apuesta por una política más consciente, más preparada y más cercana a la gente. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Interactuando en esta nueva emisión. En esta ocasión pues invité a mi amigo Carlos. Yo voy a poner un poco de contexto de cómo nos conocimos, ¿va que va? A Carlos yo lo conocí en un curso legislativo, donde pues era una sesión donde una diputada pues dio, un curso de cómo se hacen las iniciativas de ley. Entonces en ese curso estábamos platicando, etcétera, y le hicieron varias preguntas a la diputada. Entonces, cuando le hicieron una pregunta a la diputada de, oiga, ¿qué opina de la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado de México? Y pues la verdad, la diputada pues tenía orientación, pues, oficialista, y pues echó todo un rollo, ¿no? O sea, se fue por las ramas. Entonces fue cuando yo identifiqué, pues ella dio un discurso por las ramas, ¿no? O sea, se fue por la tangente. Uh-huh. Y cuando yo identifiqué eso, mi amigo Carlos me dijo, sí, tienes razón, sí, como que le dio muchas vueltas, y la verdad fue una mala decisión la desaparición de ese organismo, y así es como conocí a Carlos en un evento en la Cámara de Diputados del Estado de México. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Muchas gracias por haberme invitado, Christopher, y sobre todo a quienes hacen posible Interactuando, como lo es Rodri, que está allá atrás en las cámaras. Y sí, ciertamente nos conocimos en un parlamento, y creo que ese fue un punto muy importante, porque coincidimos en diferentes cuestiones. Diferentes ideas, ¿no? Ajá, diferentes ideas, pero creo que fue un punto muy importante, porque a la vez los parlamentos me gustan demasiado. Yo creo que eso es una de las cosas que me mueven. Están muy buenos. Pero a nosotros involucrarnos, yo siento que es la cosa que también te llevas al involucrarte en un parlamento. No solamente decir la parte de las preguntas, sino que yo también noté tu participación. Y ahí es cuando te abres a una parte de que dices, mira, también piensa lo mismo o aporta cosas interesantes. Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando nosotros estábamos en la conferencia, me llamó la atención tu participación y al final nos acercamos, hablamos y nos dijimos, oye, ¿cómo te llamas? Yo como que creo haberte recordado de redes sociales, alguna ¿no? parte Algo así. de redes sociales. Entonces nos quedamos platicando ese día, hablamos, compartimos y fíjense que la química surgió de una manera muy natural que me dio la confianza de acercarme, pedirle su celular. Y conforme fue pasando el tiempo, vimos como que el trabajo de ambos y eso nos hizo estar hoy aquí. Y créanme que si ustedes están pensando en algún momento en participar en un parlamento o en un evento similar, háganlo, atrévanse, porque no solamente ganan experiencia, no solamente ganan participación, sino también amigos muy buenos y personas que te suman demasiado. A ver, y ahora para que te conozca un poco el público, vamos a hacer un poco de retroceso en tu historia. Digamos, yo te conocí en ese parlamento, pero vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es tu historia anterior a llegar a ese parlamento? O sea, ¿cómo fue que te involucraste en la política? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho en este caso? Por cierto, es licenciado en Derecho, licenciado. A ver, platícanos un poco de ese proceso para llegar a conocernos. Claro que sí, mira, por ejemplo, ahorita, como lo menciona Christopher, yo actualmente soy licenciado en Derecho y también asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Aunque a mí en lo personal no me gusta hacer mucho la distinción, porque yo no soy de las personas que vive de un título, ¿no? Vivo más de las relaciones y realmente demostrarme cómo soy, no de una persona rígida, una persona que no es cercana a los demás, sino mostrarme como yo lo soy en el día a día. Y yo creo que cuando tú te muestras como eres, das esa confianza y le das a conocer al mundo que no eres un título, sino una persona también. Como dice nuestra frase, ¿no? Más persona y no tanto personaje, ¿no? Exactamente, porque yo creo que mucho, y yo lo he vivido en la cuestión de la política, mucha gente se me acerca con miedo.
O sea, solamente por tener un título. Y yo digo, para nada, o sea, si ustedes creen que a lo mejor yo me voy a portar de mala manera, si voy a tener unos delirios de jerarquía que no deberían de estar, pues yo digo, para nada, o sea, conózcanme. Yo creo que siempre es importante conocer a las personas por nuestra propia cuenta, porque siempre vamos a escuchar que a lo mejor tal persona es así, que a lo mejor Christopher es muy serio y que a lo mejor yo voy a decir, No, no. él sale en sus videos y a lo mejor me voy a acercar incluso hasta pedirle una foto o hablar con él, pero como él está centrado en sus videos, me va a mandar lejos. Y no, yo creo que eso es importante, conocer a las personas por quienes son. Y yo siempre he sido así y he llevado como que esa mentalidad siempre. Y a través de que yo me he mostrado así, he hecho muy buenas amistades, muchas relaciones y sobre todo la gente, creo que cuando les muestras esa parte, se acercan a ti y tú les puedes también sumar en cierto modo. Pues sí, ¿no? Como tú dices que las apariencias engañan, que, o sea, sí me veo serio en ciertos modos cuando pues hablo de ciertos temas, trato de explicar las Claro. cosas, pero pues yo me considero así como pues relax, ¿no? O sea, tranquilo, ¿no? Ujú. Porque sí, es cierto eso que tú dices, vamos a regresar, bueno, voy a comentar esto, Exactamente. vamos a regresar un poco a este tema de ese curso donde nos conocimos. Yo noté que a muchos chavos, o sea, sí es bueno tener admiración a ciertos personajes, Claro. etcétera, pero yo me acuerdo mucho de un chavo que le preguntó a la diputada algo así como, oiga, ¿y cómo le hago para ser tan buena como usted? Y sí me gustó y sí me gustó la respuesta de la diputada, porque dijo, no, o sea, no te preocupes, o sea, todos somos iguales. Ujú. Y también por eso participé, porque, o sea, yo vi que estaban así como muy de, pues no, pues no hay que hacer nada. Dije, ah, pues yo participo, no, pues ya estoy aquí, ¿no? Pues le Sí, pregunto. claro. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, regresando un poquito al tema de los parlamentos, de cómo conoces a las personas y de cómo aprendes a trabajar en equipo. Esas dinámicas de, bueno, yo siempre lo he dicho, a veces en los parlamentos repetimos, no sé, como digamos, queremos emular las malas prácticas que se llevan en la vida real haciendo lo siguiente. Él es de X partido y yo soy Ujú. de Y partido y por lo tanto yo estoy en contra de tu iniciativa. Eso es lo que yo he identificado mucho. Entonces, lo poco mucho que yo he aprendido en ese tipo de ejercicios es de que no, o sea, vamos a tratar de hacer un arreglo para que todos hagamos una iniciativa en conjunto y nos apoyemos para llevar a cabo esa iniciativa. ¿Tú cómo has vivido esas dinámicas o qué has aprendido en esas dinámicas de los parlamentos sobre cómo trabajar en equipo, por así decirlo? Yo creo que en los parlamentos he aprendido que las voces se tienen que escuchar, que las opiniones tienen que cuestionarse también y no quedarse con una sola idea. En los parlamentos, sobre todo, yo creo que es lo que te decía, te ganas no solamente la cuestión de la experiencia, sino también a poder desprenderte de ciertas cadenas que vienes arrastrando, porque hay muchas veces que personas se casan con una idea, ¿eh? Y dicen, ¿sabes qué? Yo pienso así y las cosas son así, pero cuando ves las realidades diferentes que se viven, sales de esa como burbuja que tienes, Christopher, y dices, no me puedo encasillar. O sea, En un solo hay pensamiento, ¿no? exactamente, hay realidades que son muy distintas y te dan a entender que puedes cambiar la manera que tú traes. Y sobre todo yo creo que cuando te interesas mucho en la política, tú ahorita me hiciste una pregunta de cómo es que empecé en la cuestión de la ¿Cómo política, empezaste? cómo me interesó. Y es que yo lo tenía muy marcado desde niño. La verdad es que siempre me movieron las cuestiones sociales, todas las problemáticas que llevábamos. Y fue algo que en el momento yo dije, ¿sabes qué? Creo que sí son de mi interés. Y sobre todo porque yo creo que a veces el lugar donde tú creces te determina ciertas cuestiones. Y yo lo digo abiertamente, mi papá es trabajador de un ayuntamiento y mi abuelita también tiene carrera, digamos, como que un poco política, porque fue primer regidora en el municipio de Chapultepec. Entonces, quieras o no, en las comidas familiares, cuando pues, venía el tío, cuando hacíamos las fiestas, pues mira, dice, Los ajá, típicos tíos que hablan de política, ¿no? Los tíos ya están peleando allá, ¿no? eh, exactamente, ya déjalos ahí, no te vayas a meter porque vas a salir tú disparado. ¿Qué dices? Ah, son temas que a lo mejor incómodos, pero pues que se tienen que tratar, ¿no? Son temas públicos, ¿no? Sí, son temas públicos e importantes. Y ya cuando yo me fui como que involucrando en esa parte política,
me di cuenta que la política no es como la vivimos hoy en día, ¿no? Que no es una O cuestión, como la quieren hacer creer, ¿no? como lo quieren hacer creer sobre todo, porque no es una cuestión de teatro, no es una cuestión de guión, no es una cuestión que para hacer política tengas que lastimar a otra persona, ya sea verbal o física. Y fue en ese entonces donde yo dije, me interesa mucho la política porque creo firmemente que es la vía en la cual nosotros podemos mejorar las condiciones de la sociedad en general. Y ahí fue donde realmente nació mi gusto por la política, el derecho sobre todo también, y ahí fue esa apertura que yo tuve. Fíjate que me gustó mucho lo que comentaste sobre conocer las distintas perspectivas de las personas, Ujú, ¿no? Digo, se pueden conocer en muchos aspectos, pero hablando del tema político, legislativo, me gustó mucho eso que comentaste porque yo también cuando fui a un curso en la Ciudad de México, así legislativo, ujú, había varios chavos, varios compañeros que venían de otras partes del claro. país. Entonces, tú tenías esa amplitud y sobre todo tenías que tener empatía para entender las diferentes circunstancias y situaciones que vive cada persona y sobre todo en personas de otro estado. Incluso, pues bueno, ese curso era en la Ciudad de México. Veías las diferentes perspectivas de, por ejemplo, de una persona que vive en la Cuauhtémoc a personas que son de algún municipio del Estado de Ujú, México. Y exactamente. eso es muy bueno porque te ayuda a enriquecer, a tener empatía y a entender pues las distintas circunstancias y necesidades que vive el país, que vive incluso el municipio vecino, ¿no? ¿Tú Ujú. cómo ves esa perspectiva? ¿Cómo te ayuda a ser más empático? Yo creo que me ha ayudado a ser más empático, pero también a traer cuestiones que no se ven aquí en el Estado de México. En la cuestión de los parlamentos, asistí a uno que se desarrolló en el Congreso de la Unión y como tú dices, o sea, tanto te puedo conocer a ti como puedo conocer a más compañeros de otros estados que conocí a compañeros de Michoacán, de Baja California, de Sinaloa y cuestiones que dices, ¿sabes qué? Ellos traen ya como que un tema en el cual quieren hacer visible, pero yo no lo había visto y a veces no solamente nos suman para tener visibilidad, sino para nosotros hacer como ejercicios de derecho comparado y Y de decir, reflexión, ¿no? de reflexión sobre todo, de decir, ¿sabes qué? Yo también puedo tomar estos temas y traerlos A mi estado, ¿no? al Estado. Por ejemplo, con la cuestión del aborto legal, fue algo que marcó un precedente, sobre todo en la Ciudad de México, y que actualmente ya se aprobó aquí En el Estado de México. En el Estado de México, pero que aún así no tienen las cuestiones que tienen en la Ciudad de México, por Ni ejemplo. las circunstancias, ni el equipo, ni toda la infraestructura que se necesite para que sí funcione, ¿no? Y sea beneficioso. Exactamente, sobre todo lo que dices, o sea, la estructura, Christopher, creo que es muy importante, porque no puedes tener una ley que te garantice, pero no contar con los medios que lo materialicen al 100%, porque yo te puedo decir, el aborto es legal, pero vieras las cifras de realmente mexiquenses que se desplazan del Estado de México A la Ciudad de a México. la Ciudad de México porque el Estado de México no cuenta con estos espacios, pues es realmente donde dices, haces la comparación y reflexionas y dices, traes este tema, pero con las cosas que ya están en los otros estados. Entonces eso es lo que te va sumando también a que puedas ampliar ese panorama que tienes. Y por ejemplo, yo, bueno, hablamos de Ujú, las distintas perspectivas, las ujú, distintas formas de entender, digamos, la política de las personas, incluso de otros estados, de otros ujú. municipios. ¿Cuál sería, digamos, tu causa o tu tema de interés, tu tema social que a ti te gustaría participar o involucrarte? Que dirías, oye, yo aquí tengo la propuesta o yo Ujú. quiero este tema en específico. ¿Cuál sería? Fíjate que ahorita que haces la pregunta, yo sí lo tengo bien identificado. Es una problemática que es muy lacerante en el Estado de México y que ha afectado no solamente a nuestro estado, sino también a todo el país. Y es la cuestión de las personas desaparecidas. Yo creo que actualmente, en un país como el de nosotros, ya no necesitamos una división, ya no necesitamos un discurso donde nos alejemos nosotros como, pues como compañeros, como amigos, como familia. Nosotros lo que necesitamos hoy es la unión. Entonces, esa problemática pues afecta a diversas familias que si tú te pones en esa empatía, pues uno puede decir, ¿sabes qué? Mientras a mí no me pase, pues yo estoy bien. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿sabes qué? No, porque yo también tengo amigos, yo también tengo familia, tengo mamá, tengo papá, hermanos, que si me pusieran en esa situación, me lastimarían mucho. Entonces, una de las, digamos como que
¿Causas? Que me han movido es la desaparición de las personas y no solamente visibilizarlo, porque muchos dicen, un Estado que justifica la violencia es un Estado que ha dejado de cuidar a los suyos. Y muchos, no, yo creo que no me van a dejar mentir, Christopher, cuando tú expones un tema que es como, por ejemplo, lo que yo veo que haces en tu proyecto de la ciudad que compartimos, tú puedes exponer un tema, pero mucho la gente te dice, ok, ya lo estás diciendo, pero tú qué propones, ¿no? O sea, tú qué propones para que las cosas cambien en ese sentido. Y entonces es cuando tú ya tienes que hacer una propuesta real y no solamente partir de un comentario de que, mira, Christopher, pues yo quiero que se acabe La la corrupción. desaparición de las personas, pero ahí se los dejo a los demás a ver cómo se hace, ¿no? Ok, bueno, bueno, ese es un tema de, digamos, de diálogo y de Ujú. construcción. Y bueno, vamos a hablar un poco de tu perfil profesional en ese sentido. Ujú. Porque, por ejemplo, o sea, tú tienes la problemática, se tiene la idea, y cómo es ese proceso tú ya como profesionista, Ujú. como asesor legislativo, para que, digamos, esa problemática digas desde tu posición, ¿cómo puedo aportar para que se solucionen los problemas en el Estado de México? A partir de tu trabajo que haces, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo te gustaría influir? Pues mira, yo creo que influir por ese nivel de responsabilidad que tengo a través de iniciativas que realmente tengan un impacto grande, Un sentido y un propósito. un sentido y un propósito. Creo que, mira, lo dijiste mejor, lo dijiste mejor a como yo lo tenía pensado, un sentido y un propósito, porque no podemos basarnos en iniciativas muy sencillas. O sea, si vas a hacer una iniciativa, que sea y que se vea un cambio significativo. Porque, mira, yo te lo digo abiertamente, si queremos hacer iniciativas, nosotros podemos aventar de las que queramos, ¿no? A lo mejor te voy a decir, mira, iniciativa para reconocer al banco que tenemos como patrimonio cultural del Estado. Iniciativa para poner en letras doradas o AMX, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Entonces, de que se puede trabajar y puede sacar 10, 15, 20. Pero no, ese no es el propósito. El propósito realmente es que tú recojas las problemáticas más importantes del Estado de México e incluso las que no se visibilizan para que tú puedas reunirlas y decir, vamos a trabajar sobre estos entes o sobre estos rubros que a nosotros hacer un cambio, realmente la sociedad te lo va a agradecer. Porque al final, mira, yo siento que los cargos duran 3 años, Son duran pasajeros. 6 años y son pasajeros, como tú lo dices. Y tú, obviamente, lo ves desde esa parte y dices, no puedes basarte bajo ciertas convicciones, porque al final la gente también te recuerda por eso, ¿sabes? Porque dice, ¿sabes qué? Él me escuchó. Y a lo mejor no sé si se concretó, no sé si se aprobó, pero él tuvo ese tiempo de hacerme sentir escuchado, de llegar a algunas cuestiones que otros a lo mejor me cierran la puerta. Y al final termina ese cargo, pero las personas también se quedan con esa parte de que no solamente fuiste a lo mejor una buena autoridad, sino que fuiste una buena persona. Y yo creo que cuando tú te llevas bajo unas convicciones de valores, de una cuestión buena y te acercas a la gente, eres tanto recordado por tu trabajo como recordado como una buena persona. Yo pienso que, por ejemplo, lo que estás comentando es Ujú. tener, o sea, como funcionario público, Ujú. o sea, no nada más hacer por hacer las cosas, ¿no? En el caso de asesor legislativo, sino tener un sentido de responsabilidad Exactamente. y de trascendencia con tu trabajo, ¿no? Porque, digo, yo una vez, ahí Sí, te voy a comentar una anécdota ya bien, sé por dónde vas. bien Ajá. chistosa. Ahí te va la anécdota bien chistosa. Una vez una asesora legislativa en la Cámara de Diputados Federal, ella, no me acuerdo cuál era su puesto, pero se había equivocado en un acuerdo, en algo, Claro. que se expuso en el pleno, o sea, en el pleno, en la mesa directiva, y estaban todos. Y por ese error que hizo, no sé qué pasó, se paró la sesión, un rollo por ese error que hizo. Entonces ella nos comentó de que el diputado en ese entonces, Pablo Gómez, se le acercó y le dice, no te preocupes, no pasa nada, o sea, Ujú. responsabilidad tiene un doctor, aquí no Claro. hacemos cosas importantes. Yo creo que lo vemos al revés, ¿no? Sí, O sea, sí. sí tiene un sentido de responsabilidad porque, como decías, el cargo dura 3 años, Ujú. pero las consecuencias de esas buenas o malas iniciativas, pues son no permanentes, ¿no? Pero sí Ajá. muchos años, ¿no? En ese sentido, pues es la responsabilidad, ¿no? Ahora, tú comentabas un poco Ujú. de los diálogos y de la negociación. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo en el caso que he visto de los parlamentos, a veces
o sea, los diálogos y el estilo y afloje no es tanto por cuestiones técnicas, sino pues por cuestiones más personales, ¿no? Claro. Y ahora, pero ahora tú cómo lo vives como asesor legislativo, esa parte de negociación, de reconocer y de dialogar, que si bien, por ejemplo, la iniciativa no es perfecta, es perfectible, pero cómo se puede dialogar con personas para llegar a un acuerdo y sea una iniciativa responsable y trascendente. Ese punto es muy importante en el sentido de que cuando nosotros reunimos esa opinión o esa negociación, lo vives muy diferente a cuando, por ejemplo, es un parlamento juvenil, a cuando estás en la Cámara. Para la cuestión de las iniciativas, las negociaciones se hacen a través del cabildeo, ¿no? Tú tienes que acercarte o digamos, a otro grupo parlamentario entrar como que en esa parte de De negociar, diálogo, ¿no? de diálogo, de tú presentarle su iniciativa y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero presentar esta iniciativa y va en este sentido. Y me gustaría que tú te sumaras a mi causa para que nosotros nos pudiéramos apoyar y trabajáramos en pro de la ciudadanía. Entonces, sí es muy diferente porque yo cuando entré a la Cámara me decían cabildeo y yo decía que el cabildo juvenil O el de municipio, ¿no? o de qué estamos hablando, ¿no? Porque pues es como que lo que tú conoces. Pero una vez que entras, la negociación son más formales, las negociaciones son un poquito más técnicas y muy diferentes a como lo que es el Parlamento Juvenil, pero yo creo que también esos espacios te van como que fogueando para poder llevar algunas cuestiones. Y eso solamente hablamos del trabajo como en la Cámara, ¿no? Pero si ya hablamos del trabajo en las calles, De campo, ¿no? ajá, en el campo, en las calles, con la sociedad, pues ya optamos por una figura que se llama consulta ciudadana, donde nosotros le exponemos al grupo al que queremos Apoyar. apoyar o del que hemos escuchado como que sus demandas y les decimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a presentar una ley y la vamos a hacer bajo estos términos, pero antes de nosotros presentarla, queremos tener su opinión, queremos saber si realmente lo que estamos haciendo sí va para su beneficio y si sí los estamos escuchando realmente. Entonces, queremos que ustedes nos digan qué se le puede quitar, qué se le puede sumar, o si en ese entendido ustedes están de acuerdo, pues poderlo presentar, pero que ustedes también se sientan escuchados, ¿no? Que no los hagamos a un lado, que podamos incluirlos y que digan, ¿sabes qué? Estas demandas son realmente las que se tienen que hacer. Y por ejemplo, bueno, depende del tema y de la agenda, ¿no? Pero tú Ajá. cómo has visto la respuesta ciudadana, ¿no? Porque, o sea, el tema de los servicios públicos y del gobierno, o sea, yo entiendo que por una parte, en algunas instancias, pues tienen mucho trabajo, Claro. hay poco presupuesto y tienen una carga tan grande de trabajo que a veces eso no les permite hacer, digamos, sus funciones de manera eficiente. Ujú. Pero también nosotros como ciudadanos, por ejemplo, cuando son temas de seguridad, pues la verdad ya están hartos, ¿no? O sea, Ah, sí, o sea, sí. es un hartazgo que la sociedad, digamos, exige, ¿no? La seguridad, la infraestructura. Entonces, no sé qué tipo de respuestas has recibido de ciertas causas, de cómo los ciudadanos se externan ante las necesidades que tienen. Pues mira, la gente es muy puntual y muy clara, ¿no? Ellos llegan y te dicen, oiga, diputado, a mí me gustaría que, pues, como es parte de mi distrito, que usted fuera quien me ayudara a gestionar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo los diputados pues dejan muy en claro eso, ¿no? Nosotros a lo mejor no vamos o sea, no van a llegar y vamos a hacerlo de manera Inmediata. inmediata. Nosotros nos vamos a encargar de gestionar, nos vamos a encargar de hacer lo mayor posible para tener esa representación para ustedes y materializar sus pretensiones. Entonces, yo creo que cuando ellos exponen la cuestión de lo que quieren, pero no se puede llevar a cabo, pues a veces dicen, ¿sabes qué? Mira, no te puedo ayudar, a lo mejor en lo que me pides, pero sí puedo ayudarte de otra manera. Por ejemplo, en casos de salud, a lo mejor, mira, dime en qué hospital se encuentra, no sé, una persona a la que tú quieres ayudar y yo me voy a encargar de hacer un exhorto y dirigírselo a la Secretaría de Salud del Estado para que yo te pueda apoyar de otra manera. Un punto de acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que los diputados, a través de sus herramientas y de sus medios, siempre buscan apoyar a la gente, ¿no?
pero también dejarlos en claro, y yo creo que también valoran mucho el que tú le digas, ¿sabes qué? Sí se puede o no se puede, porque a veces en la política nosotros vemos que dicen, ¿sabes qué? Pues mira, Christopher, vienes, pero ven la siguiente semana Y y te vemos. digo si está, ¿no? Y así pasa 1, 2, 3 semanas, 4, y dices, ¿sí lo estará tomando en consideración? ¿Sí me habrá escuchado o realmente se está haciendo pato, ¿no? Entonces tú dices, creo que si tú como político también tratas de encontrar esas herramientas y decir, mira, te puedo apoyar a lo mejor con la iniciativa de una ley, con la cuestión de dirigirte a otra instancia o yo gestionar esos recursos, pues creo que también haces mucha diferencia. Y sobre todo en la cuestión de cuando haces una ley, ¿no? Porque aquí en el Estado de México, quien está facultado para crear la ley pues, son los diputados locales, la gobernadora del estado, pero yo creo que también hacerle y comunicárselo a la gente que también nosotros como ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley, porque yo creo que mucha gente a veces espera y dice, pues sí, pero hasta que un diputado lo presente, o ya si un diputado o una autoridad habla del tema, pues yo voy a hablar del tema, pero es muy importante el hacerle saber a la sociedad que también nosotros podemos hacer iniciativas o podemos gestionar e inclusive manifestar esas cuestiones y llevarlas al Congreso y si nosotros como ciudadanos también tenemos esa participación, esa importancia y podemos cambiar las cosas que pasan en nuestro alrededor. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿qué tanta apertura has visto en esta legislatura Uh -huh. de que sí, digamos, retomen las demandas ciudadanas? Y otra Uh pregunta, -huh. ¿cuál es el ritmo de trabajo de la legislatura? Porque, por ejemplo, me acordé del tema de los puntos de acuerdo. A veces, no sé, cuando ya pasó el daño, dicen, no, ya puntos de acuerdo y hagan una iniciativa así al chas chas, porque ya nos están exigiendo y ya Ajá, están en los medios y claro. lo quieren hacer, o sea, bueno, esa es mi percepción de que a veces quieren hacer las cosas como así muy rápido y a veces como que dejan pasar, pasar. ¿Tú o cuál es tu opinión sobre el ritmo de la legislatura y los temas relevantes? Yo creo que el ritmo en la legislatura es muy completo, es muy dinámico, porque a lo que me comentabas ahorita, sí les dan mucha apertura. Esta 62ª legislatura ha escuchado también las demandas sociales, y no solamente para actuar en el momento en el que el daño ya se causó, Christopher, sino también Prevenir, ¿no? en el momento de la prevención. Yo creo que es muy importante no solamente hacer las leyes cuando ya hay un fundamento y una razón, sino porque dices, también lo quiero hacer para prevenir. Y que si en este caso no ha sucedido, pues hacer que no pase, ¿no? O adelantarte a ciertas cuestiones. Y es lo que hacen cuando desarrollan algunos foros. Por ejemplo, en el caso de la cuestión de la amnistía, han reunido foros, han venido personas familiares de PPLs que están en estos internamientos, de a lo mejor de manera injusta. Entonces, la legislatura escucha, la legislatura se ha prestado para realmente que este sea un espacio de liberación ciudadana y sobre todo dejarnos de ver como políticos gobernados, sino también como personas. Y yo creo que nosotros tratamos de ser empáticos y decir, no estoy escuchando una carpeta, ¿no? No estoy escuchando una carpeta de investigación, no estoy escuchando una cifra más, estoy escuchando a una persona que probablemente su papá está injustamente ahí, que mermó una familia, que a lo mejor alguien muy cercano que tú quieres, y entras en esa empatía y es cuando más te dan las ganas de decir, vamos a hacer iniciativas que marquen el futuro. Y si hay algunas lagunas jurídicas, porque no sé si lo has visto, Christopher, de algunas lagunas que En hay. muchas, ¿no? En la Constitución, en el Código Civil, bueno. Ajá, exactamente. Entonces dices, vamos a tratar de realmente tapar esa cuestión, subsanarla y escucharlo. Pero créeme que yo te lo puedo decir desde, desde todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo en el del que yo formo parte en esta legislatura, que es el grupo ¿Del PRD? del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Ellos me han dado una zona de realmente de confianza. Ellos, cuando yo en mi trabajo como asesor tengo que legislar sobre una parte, me dicen, ¿sabes qué? Si vamos a legislar, no hay que abanderarnos en una sola posición. Siempre hay que trabajar en beneficio de todas las Y personas. tener apertura, ¿no? Al diálogo, a lo que comentábamos, ¿no?
Justo porque no te puedes centrar en tus convicciones personales. Y no ser cerrado, ¿no? Y no ser cerrado, porque yo creo que en muchas ocasiones hay choques generacionales, hay choques de opinión, y a lo mejor dices, mira, ¿sabes qué? Yo sí puedo ser una autoridad, pero no estoy de acuerdo con ciertos temas. Pero ahí ya es cuando entra tu responsabilidad y dices, ¿sabes qué? Mis opiniones personales no pueden intervenir con mi trabajo. Yo al final tengo Ser objetivo, ¿no? que ser objetivo, que Y ser... por ejemplo, Ajá. perdón, ¿has visto esos, o sea, hablando de choques generacionales? Sí, Yo he claro. visto que hay como, voy a decirlo así, como una camada Ajá. de nuevos diputados jóvenes en el Ujú. Estado de México. ¿Tú has visto esos, digamos, esas diferencias generacionales entre, digamos, los diputados más jóvenes del Ujú. Estado de México con, digamos, los viejos lobos de mar? ¿Cómo has visto esa dinámica? Mira, yo creo que la dinámica, a lo que dices, sí se nota, pero no tanto en que haya como una disparidad de opinión, sino que en la forma en la que trabajan. Ok. Actualmente yo creo que independientemente de que seamos de una generación o la otra, nos tenemos que adaptar a a los nuevos medios que hoy tienen injerencia en nuestra sociedad, ¿no? Como lo es el tema de la comunicación, como lo es el tema de saber expresar una idea ante una cámara, ante la gente. Y mira, yo escuché una frase que se me quedó muy pegada, Christopher, y te la comentaba el otro día cuando estábamos ahí en el foro al final, Sí, y que te decía, yo creo que por eso es importante que participemos, ¿no? Porque, o sea, de nada sirve que seamos los mejores si el mundo no sabe no lo lo que conoce, ¿no? haces o no te conoce. Entonces yo creo que ahí es donde yo veo que sí encuentran disparidad, porque mira, no voy a mencionar nombres, no voy a decir Es que los jóvenes, Christopher o es que algo los así. jóvenes somos Ajá. más, como más enérgicos, ¿no? No sé tú. Sí, no sé a qué se deba, pero como más enérgicos, como que queremos estar en todo, ¿no? Pero a la vez que lo que digamos también tenga una cierta responsabilidad. Entonces, yo creo que hay veces en las que algunos diputados dicen, ¿sabes qué? No, pues yo mejor lo digo hasta que sea el pleno, como que evito lo de los videos. Pero créeme que también el que haya apertura de jóvenes o de jóvenes, diputaciones que tengan ese rango, le ayuda mucho a la legislatura, porque no solamente ves esa parte de que dices, es que solamente hay que trabajar en nuestras oficinas. No. Haces que también sea un trabajo de escritorio, pero también de territorio. Entonces yo creo que cuando lo hacen así, también básicamente unos aprenden de otros y podemos hacer una legislatura un poco más completa. Bueno, mira, esto va a ser un poco polémico, Ajá. pero por ejemplo, o sea, en mi opinión, esa frase de no es que yo soy de territorio y no de escritorio, a mí a veces se me hace un poco de irresponsabilidad de lo que tú decías, de que no le echan tantas ganas a su iniciativa y a lo mejor no están tan involucrados. O sea, ¿cómo se puede hacer un balance entre, pues, o sea, o sea, tienes que estar en la legislatura trabajando, ¿no? Pero tampoco tienes que desentender de tu distrito. O sea, ¿cómo se Claro. puede hacer ese balance? Yo creo que, mira, repartiéndote esa cuestión, yo ahorita que soy asesor, obviamente sí tengo cargas de trabajo, pero también hay unos periodos que son de recesos. Entonces, mira, yo no ganaría mucho en hacerme pato en la oficina, ¿sabes? Yo creo que a veces lo puedes llegar a pensar de que, mira, pues ya no tengo trabajo, pues dejo que pase el día. Pero cuando realmente estás como que en esa convicción de poder trabajar de diferentes puntos, mira, lo que yo hago es, en los periodos que son activos, hacemos la cuestión de las iniciativas, los puntos de acuerdo, los exhortos, el trabajo de ¿En comisión? los trabajos en comisión. Entonces, es como que la parte técnica. Pero yo, por ejemplo, actualmente trabajo para la diputada Araceli Casasola Salazar y ella me ha dejado muy en claro esa cuestión. Ella, como mi jefa, me ha dicho, ¿sabes qué? Lo que tienes que tener muy consciente es que si tú estás, si yo estoy aquí, es porque se lo debemos a la gente. Es porque la gente decidió que nosotros estuviéramos ahí. Y una de las cosas que he aprendido de ella y que más me ha inculcado es que tú puedes estar en un escritorio, tú puedes estar en una oficina, pero de nada sirve si también no tienes contacto con la gente y no te acercas a ellos. Entonces, ella es parte del distrito que integra en Nezahualcóyotl. Entonces, ¿Nesa solo tiene un distrito o tiene varios? Según yo como tres, ¿no? desconozco ahorita precisamente lo que me Va. estás contando, pero sí, ella, créeme que le tiene mucho agradecimiento a las personas y a todo el trabajo que realizan, porque, mira,
sea como sea, nosotros estamos en una oficina, pero ellos son los que realmente están día a día con la gente, que están en el sol. Los que dan la cara, ¿no? Los que dan la cara, entonces son el primer acercamiento que tienen. Entonces, esa enseñanza también es muy importante porque no solamente te dice, no debes de trabajar solamente en la oficina, debes de trabajar también en los territorios para que tú puedas hacer ese balance justo que me estabas platicando y saber complementarlo. Entonces ya dices, no solamente soy un asesor técnico, soy un asesor técnico, pero que también sabe cómo está el mundo allá afuera. Como le dicen Ujú. como trabajo de campo o dicen, algunos dicen voy a territorio, ¿no? Ajá, exactamente, voy a territorio, es lo que ellos manejan. Ujú. Y bueno, a ver, antes de hacer Ujú. otra pregunta, última de Sí, asesor, claro. que es esta. Habíamos dicho del diálogo y de la negociación, ¿no? Ujú. A lo mejor de los distintos estilos de los diputados, de las Claro. agendas de los distintos partidos, pero no sé, a lo mejor es mi percepción, tú me darás tu Ujú. opinión. A veces esa negociación es entre los asesores, entre los secretarios técnicos, o sea, ellos hacen toda la talacha Ujú. y, por ejemplo, se arreglan los asesores técnicos y ya se llega al acuerdo, o cómo es un poco ese proceso. Pues principalmente son sus secretarios particulares, porque ellos son como que la línea directa. Y yo te podría decir que desde mi punto en el que yo estoy, como en varios que yo he visto, son los secretarios particulares quienes se acercan en esa cuestión. Pero yo creo que un punto también importante es que muchas veces para desarrollar una propuesta, tú tienes que ver más o menos la agenda legislativa que lleva el Congreso. Entonces, Empalmarla. empalmarla y es decir, ok, ¿sabes qué? Ahorita uno de los puntos importantes o que se están turnando a comisiones es el aspecto de salud. Ah, bueno, pues entonces yo me acerco con la cuestión porque también tengo una ley de salud. Entonces, tomo mi iniciativa, me acerco contigo, digamos, Christopher, y te digo, mira, ¿sabes qué? Veo que estás presentando una iniciativa en materia de salud, pero ¿qué crees? Yo también. Y creo que juntos nosotros podemos buscar el objetivo que queremos, el dotar a nosotros como personas de beneficios que nos puedan tener cuestiones materializadas en cuestión de salud. Y así es como tú te acercas y obviamente te digo, hay procesos más burocráticos, pero es como que el primer acercamiento que tienes y en el que dices, ¿sabes qué? Yo puedo decir a lo mejor si sí, si no, y así es como muchos lo manejan. Y por ejemplo, no sé, en ese proceso, ahora que Morena tiene pues inmensa mayoría de diputados en el Claro. Estado de México, ¿no has visto o no sé, no has tenido alguna cerrazón de, ok, sí, pero es que tú eres de otro partido, ¿no? ¿No has tenido esa cerrazón? Pues, mira, yo creo que deliberadamente, aunque digan que no, sí lo he visto un poco marcado. O sea, dicen ellos, son sus formas, somos más, o sea, Son son sus más, formas, ¿sí, no? ajá. Y no sé si te acuerdas que, por ejemplo, en la conferencia en la que fuimos, yo le pregunté precisamente a la diputada exponente, le dije, yo le quiero hacer una pregunta muy directa y en esta cuestión de la desaparición del Instituto de Transparencia aquí en el Estado de México, quiero saber si su voto tiene que ver con alguna afiliación política, si a lo mejor cómo le hace para poder diferenciar esos intereses que hay y hacer un voto consciente, ¿no? Un voto que diga, ¿sabes qué? A lo mejor mi partido piensa una cosa, pero yo quiero votar porque siento que realmente puede beneficiar o no puede beneficiar. Entonces yo siento que sí lo he visto un poco marcado, pero al final de cuentas la legislatura, seas del PRI, seas del PRD, seas de Morena, seas del PAN, del Verde o Movimiento Ciudadano, nunca se van a negar a hacer lo necesario para que el Estado de México pueda ser beneficiado. O sea, los partidos políticos, si tú presentas, y yo lo he visto, si tú como PRI o tú como PRD presentas una iniciativa y es en beneficio para la sociedad, Morena, el PAN o los diferentes partidos no van a estar en tu contra. Ellos siempre, sin importar el partido político, todos los partidos políticos van a buscar el beneficio de la sociedad. Y ahí es lo que decíamos, ¿no? Del diálogo, de que son perfectibles, de que a lo mejor otro diputado tiene otra perspectiva, en el mismo sentido que hemos comentado. O sea, a lo mejor un diputado del distrito 35 de Metepec, pues tiene un contexto social completamente Claro. distinto a un diputado de otro distrito como Naucalpan, Ecatepec, ¿no? Entonces,
es balancear, ¿no? Las opiniones y las necesidades, ¿no? De los mexiquenses. Así es. Y sobre todo yo creo que, mira, Christopher, un punto muy en común que tenemos es que ambos somos parte del Distrito 35. Y a lo mejor para quienes nos ven a través de las plataformas digitales, no conocen cuál es el Distrito 35, pero nuestro distrito comprende lo que es Chapultepec, Metepec, San Mateo Tenco, San Mateo Atenco Mexicalcingo. y Mexicalcingo. Entonces, esos municipios a nosotros nos dan una realidad y no, obviamente cierta identidad, y es a lo que nosotros basamos nuestras cuestiones, pero obviamente, como lo dices, los diferentes distritos te van a dar el punto de dónde vamos a partir. Perfecto. Ahora, esta pregunta es muy, muy importante, ¿eh? Quiero saber desde tu opinión, no sé si en el Congreso del Estado de México ha habido, digamos, iniciativas o temas que se han estado postergando. No sé si por motivos políticos, económicos, sociales, etcétera. ¿En qué sentido? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita está muy en boga, bueno, hace unos meses, del tema pues, del transporte público, de que lo subieron a 14 pesos, Claro. pero pues realmente el transporte público es malísimo, o sea, es chafísima. O sea, ¿para qué decimos que no si es chafísima? Es que Sí. es malísimo, o sea, Sí. malísimo. Y no nos pueden mentir a nosotros, porque nosotros lo usamos. Lo vivimos. O sea, nosotros lo usamos, no es una cuestión de que digas, nos van a dar a tole con el dedo, como dicen coloquialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, el tema del transporte público es más ejecutivo, etcétera, pero el tema es el siguiente. Ese tema del transporte público, o sea, es malísimo, se sabe que es malo, pero ha habido muchas propuestas, muchas iniciativas de organizaciones civiles, de académicos, incluso de empresarios que dicen, oigan, esta es la propuesta, un metrobús, etcétera. Pero pues por X y razón, pues el gobierno entregó algo distinto y nos quieren pues vender a tole con el dedo, o sea, Sí, la sí, neta. sí, claro. En ese sentido, no sé si hay un tema similar o hay temas similares en esta legislatura o de varias legislaturas atrás que se ha venido postergando o que no ha suplido las necesidades o las exigencias de la ciudadanía. Sí, mira, como te comentaba, sí he visto ese tipo de supuestos donde realmente hay algunos temas que sí se frenan, pero es muy importante distinguir y sobre todo cuando tú tienes esa responsabilidad y nosotros que ahorita tenemos el micrófono y expresar nuestra idea, el hacer esa diferencia de que en el Estado de México no importa el color que seas, todos los partidos políticos o grupos parlamentarios van a trabajar en pro de los mexiquenses. Por eso te digo que el que tú seas de un partido diferente, pero que pienses hacer una iniciativa, no va a ser la razón principal por la cual a lo mejor se va a congelar o se va a postergar. A veces yo sí veo que se postergan ciertos temas, pero no son por cuestiones políticas, son por cuestiones a lo mejor más administrativas. De presupuesto, ¿no? De presupuesto, que eso es a lo que iba Christopher. Y dice, ¿sabes qué? Lo voy a postergar porque un diputado quiere o va a sacar una iniciativa en el mismo sentido. Entonces hay que esperarnos en comisiones, donde te decía que en comisiones se realiza toda la cuestión de Técnica, estudio, más técnica, de análisis. Vamos a postergarlo a que se suma esa nueva iniciativa y ya pueda salir un dictamen en conjunto, el mismo, ¿no? Ajá, conjunto con varias iniciativas, porque he visto dictámenes donde no solamente es una iniciativa. Por ejemplo, ahora que se creó la Ley de Salud en el Estado de México y fue aprobada, fue una comisión que tiene aproximadamente 2 iniciativas, pero que fue obviamente postergada, que fue un poco congelada por la cuestión de que se iba sumando una iniciativa. De los tiempos, ¿no? En los tiempos iba pasando a otra. Y en la cuestión de lo del transporte, yo creo que principalmente cuando se posterga una iniciativa es más con el aspecto económico, ¿no? Sí. Yo creo que uno puede idealizar, uno puede decir o proponer, pero al momento en el que dices, ¿cómo lo hago? O sea, no sé, Christopher, no sé si también me puedas contar como que parte de tu experiencia en eso, pero cuando nosotros participamos en los parlamentos juveniles, antes de este trabajo, nosotros hacemos iniciativas, pero cuando nosotros las presentamos en el pleno, muchas de las preguntas de los compañeros es, pues sí, estás proponiendo a lo mejor un cierto organismo integral, crear cierta infraestructura, pero ¿quién lo va a financiar? ¿De dónde va a salir el dinero? Esa es la gran pregunta y es lo que te iba a comentar. Una pregunta muy, muy importante, la verdad.
Porque, digamos, una vez yo escuché a otro asesor legislativo, creo que un chavo muy joven del PT, que comentaba lo siguiente. Hay algunas propuestas que son, digamos, causas sociales, pero esas causas, esa propuesta abarca muchísimo presupuesto. Claro. Pero a pesar de eso, a pesar de que abarca muchísimo presupuesto, la necesidad es tal que sí se tiene que invertir. Claro. Entonces, pues ese es como el dilema, ¿no? En el gobierno del estado, en el gobierno federal, etcétera, de cuáles son las prioridades, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos dirían, no, es infraestructura, otros, no, es educación, otros es salud, otros es el tema social, ¿no? Entonces, pues, está complicado, pero pues, pues yo diría que es como más o menos lo siguiente. Si tienes 10 pesos y digamos, tú quieres transporte y cuesta 4, bueno, pues no lo voy a poner de eso, pero en esos 10 aparte, pues está salud, está esto. Entonces es dar prioridades y hacer inversiones a largo plazo. Yo una vez, no me acuerdo de quién lo dijo, pero comentaba algo así. Hay que hacer políticas públicas no pensadas a los siguientes 2 años, a los siguientes meses, refiriéndose a municipios y a alcaldías. No, hay que hacer políticas públicas pensadas para, digamos, para más años, o sea, que trasciendan. Por ejemplo, el tren interurbano, Exacto. el tren interurbano pues costó como 100 mil millones, ¿no? Algo así, de pesos, pero no fue de la noche a la mañana, pasó mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, en temas de transporte, de seguridad, incluso cualquier política pública que queramos implementar, hay que pensarla a largo plazo. Si bien de la noche a la mañana no vamos a tener Metrobús, pero sí se puede planificar para que vaya por etapas, dependiendo del presupuesto. ¿Tú cómo lo verías como asesor legislativo? Yo creo que, mira, eso que estás comentando, no lo había pensado y creo que sí es importante verlo, porque cuando a lo mejor las personas o los mismos sectores, ya sea como comerciales o de otros ámbitos Empresariales, sociales. empresariales, te, te exponen una pretensión, tú a lo mejor lo ves como de que, híjole, no sé si lo puede hacer porque ya lo quieren ahorita. Y no, como tú dices, o sea, también hay una cuestión que dices, yo no te lo estoy pidiendo a lo mejor que sea al instante, quiero que me escuches y veas la posibilidad de que en el transcurso del tiempo pueda irse materializando. Y yo creo que eso es importante porque... Así se hace una iniciativa, ¿no? Así, exactamente, yo creo que eso es muy importante. Y la cuestión del dinero, te digo, es una cuestión principal para poder materializar, pero no es imposible. Y sobre todo yo creo que podemos hacer esos cambios cuando la gobernadora del estado presenta el presupuesto de egresos y egresos a finales de año, porque ahí es donde dicen, ¿sabes qué? El año pasado nosotros le destinamos tanto dinero a la Secretaría de Educación y le quitamos a lo mejor a la Secretaría de Medio Ambiente. Ah, bueno, este año es diferente, no siempre puede estar estático, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Haces esa, si el año pasado a lo mejor yo te escuché, pero te dije, ¿qué crees que no hay mucho dinero para esa cuestión? Ah, pues yo como gobernador o gobernadora te voy a escuchar y en el siguiente presupuesto de egresos voy a darte más presupuesto a esa secretaría para que pueda desarrollar, como dices, no de manera inmediata, pero sí a largo plazo las demandas que se tienen. Y creo que eso es muy importante diferenciarlo y que también lo tengan en consideración. Sí, porque, o sea, hay algunas políticas públicas que sí podrían hacerse de manera inmediata, algunas. Pero, o sea, pensar a largo plazo y tener buenos servicios públicos, digamos, servicios públicos ¿en qué sentido? En uno de infraestructura, otros servicios públicos de, digamos, judiciales, de ministerio público. O sea, todo es gradual, todo es un proceso. Entonces, en ese sentido, pues, es una cuestión de poco a poco, pero también de interés, ¿no? Y de que haya, pues, esto es muy importante, diálogo público. Porque, mira, yo lo que he identificado a veces es que, por ejemplo, de cierto tema específico, por así decirlo, de vivienda, vamos a poner el tema de vivienda, hay unos que opinan de que no, pues la respuesta es esta, y otros no, la respuesta es aquella. Pero eso es importante que haya diálogo público por lo que decíamos, para después empatar las diferentes opiniones y construir algo. Pero si no hay diálogo público y los diferentes actores que están en la sociedad no dialogan entre sí, no hacen acciones concretas, pues difícilmente va a avanzar, ¿no? Sí, va a haber, en vez de un camino que digas está pleno para que avancemos, va a haber una pared ahí. Entonces, eso creo que también no lo han visto. Me parece que incluso hay que diferenciar,
Porque cuando nosotros platicábamos, hablábamos también de que debe de haber, que se tienen que involucrar todos en Los general. actores, ¿no? Y a lo mejor nosotros hablábamos en esta cuestión de las juventudes y de que nosotros nos da mucho gusto cuando se abren eventos, espacios donde los jóvenes pueden dar su opinión, pero yo creo que a lo que hemos venido como que escuchando, lo que hemos venido viendo, es que no, al nosotros hablar de las juventudes, no queremos hacer una guerra de las juventudes contra las generaciones de arriba o contra los adultos, sino que yo creo que para que nosotros podamos tener un gobierno más justo, unas condiciones de vida mejor, no debemos de excluirnos, nos tenemos que unir y decir, ¿sabes qué? Queremos la participación de los jóvenes, pero queremos la participación de los adultos, incluso de los niños, o incluso tú que nos estás viendo detrás de estas cámaras, el no esperar el tiempo justo o el perfecto, sino decir, ¿sabes qué? Hay que involucrarnos. Y eso es lo que debemos de comunicar, que la sociedad está construida por todos los grupos, no por solo uno, y esta guerra no existe, y hoy tenemos que tener una unión más marcada. Fíjate que eso es muy importante porque así se construyen las iniciativas y las soluciones. Ujú. O sea, no es una razón dicotómica de no es que los jóvenes aquí y estos acá, no. O sea, Ujú. todos somos parte de la misma sociedad y es muy importante porque a lo mejor nosotros podemos traer nuevas ideas, otras personas traen experiencia de cómo se hacen los procesos y a partir de ese, digamos, de esa síntesis se puede hacer algo muy, muy, muy potente en cualquier aspecto. Ahora, vamos a hacer un par de preguntas pues, Claro. para ir cerrando. Digamos, pues no rápidas, pero para que Ujú. nos des tu opinión, ¿no? Por así decirlo. A ver, ahí van. Ujú. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los parlamentos juveniles? Pues mira, lo que me gusta y lo que celebro siempre es que ahora, a diferencia de nosotros, podemos ver generaciones ya más pequeñas que se están involucrando, que están participando. Yo a esa edad, mira, Desde secundaria, ¿no? he visto personas de secundaria que yo digo, mira, yo a esa edad no sé qué estaba haciendo con mi vida, no sé si lo ocupaba en los videojuegos, no sé si a lo mejor me iba al parque, no sé, muchas cosas. Pero lo que hoy veo es que en los parlamentos cada vez hay niños, hay personas más jóvenes y eso es muy padre porque yo digo, ya no solamente las personas que estamos arriba nos interesamos por lo que está pasando a nuestro alrededor, ya tenemos una conciencia social mucho más marcada, que no solamente va por cuestiones de reflectores. Yo creo que ahí es donde nace el verdadero ciudadano, que no busca reconocimiento, sino busca el fortalecer a nuestras instituciones y que lo que pasa en nuestro contexto también esté en nuestras manos. No podemos dejárselo a los demás y decir que lo hagan ellos, sino también nosotros decir, ¿sabes qué? Estaré chiquito, ¿no? Estaré a lo mejor, como dicen algunos adultos, ¿no? Sin experiencia. Pero no, cada cosa que haces en el día te convierte realmente en político, ¿no? Y mucho hay que diferenciar que la política no empieza hasta que se institucionaliza, sino que todos somos agentes políticos a nuestra manera. Todos luchamos en diferentes y diversas trincheras en las cuales nosotros lo comunicamos y como te digo, lo decían en Grecia, ¿no? El ser humano es político por naturaleza, así que nosotros, queramos o no hablar de política, tenemos y todos los días que siempre sumar aspectos importantes para ello. Y en los parlamentos, precisamente eso es lo que más me gusta, ver a jóvenes entusiastas, jóvenes talentosos, personas adultas que a lo mejor también en cierto momento decían, ¿sabes qué? Es que yo ya no estoy hecho para estas cosas, yo pues mira, mejor se lo dejo a los demás, pero que en ese momento me ha tocado ver y dicen, no, ¿sabes qué? La edad no importa para tomar una decisión y también para sumar mi visión. Y creo que se ha complementado y hemos hecho parlamentos donde realmente hay opiniones diversas, completas y que también cambian la manera en la que nosotros vemos el mundo y nuestro estado. ¿Y qué no te gusta de los parlamentos? Y pues yo creo que lo que no me gusta en los parlamentos sí lo tengo muy identificado. Yo creo que es algo que compartimos. Y es que, como tú lo decías, si nosotros vamos a hacer o vamos a darnos a conocer, no tenemos que tomar como referencia a alguien o querer ser como alguien, ¿no? Nosotros tenemos que ser únicos, tenemos que... Auténticos, ¿no? Un balance. Exactamente. Y mira, lo que a mí me cayó bien de ti en ese momento fue que te mostraste como eres.
no buscaste tener cierto perfil que digas, eso es que me identifico con Anaya. Y yo quiero hablar como Anaya, y yo quiero ser como Anaya, me voy a vestir como Anaya. No, al final de cuentas, esa identificación es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mostrar como soy y hacerlo de esa manera. Y lo que sí realmente he visto es que muchas personas o partícipes Tratan de emular. replican, exactamente, que replican la política, pero no la política como debería ser, sino como se está viviendo actualmente. Y sí les quiero dejar en claro que esa no es la política que necesitamos, no es la política que nosotros queremos que nos represente. Nosotros queremos una política que realmente se preocupe por las causas sociales, que realmente escuche a los ciudadanos, que no solamente sea para ostentar un cargo por cuestiones de poder, por cuestiones triviales o banales, sino realmente porque dices, tengo esa convicción de ayudar a las personas y yo creo firmemente en que debemos dejar de replicar todo lo que vemos y transitar hacia una política más cercana a la gente y sin tanto circo, para dejarlo claro, ¿no? Sí, sobre todo replicar para nada porque hemos visto que, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México literal se agarraron de la greña, en la Cámara de Senadores, o sea, es Sí, real, sí. o sea, en la Cámara de Senadores pues literal se querían agarrar a golpes, o sea, eso pues para nada hay que replicarlo y pues qué bueno que lo mencionas porque, o sea, no, eso no hay que repetirlo para nada, para nada. Y ahora, otra pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta es hacer iniciativas. Yo creo que tienes la responsabilidad de poder cambiar la vida de las personas, pero sobre todo de también hacerlas parte de esta cuestión. Por lo mismo de que te digo, la gente creo que no se acerca a nuestras instituciones, no se acerca a ciertos organismos porque se ve muy alejada. Y al ver esas instituciones tan lejos, lo que hace es no participar. Entonces, lo que más me gusta es hacer iniciativas, estar en el pleno, estar participando en las comisiones, pero sobre todo el aprender de todas las personas que convergen en la Cámara. Asesores, asesores, Ah, por ejemplo, por ejemplo, te diputados. ayudo. Ajá, O sea, hay unos asesores, pues digamos, legales, otros de ajá. comunicación, otros operativos, algo así. Sí, hay algunos que lo llevan de esa manera, pero créeme que convivir con todas las personas que están ahí es muy grato. O sea, desde que son los asesores, los diputados, los secretarios técnicos, las secretarias, las personas de limpieza, o sea, todos hacemos lo posible para que la cámara sea lo que es la cámara hoy en día. Todos tenemos un punto muy importante. Y me dijiste que estar en el pleno. Tú como asesor, ¿cuándo estás en el pleno? Yo estoy en el pleno cuando se requieren cuestiones de asistencia. La verdad es que la seguridad en la Cámara también es muy rigurosa y por lo mismo de que convergen autoridades muy importantes, tienen protocolos de actuación muy marcados. Entonces, cuando, digamos, mi diputada me marca y me dice, oye, Carlos, ¿sabes qué? Necesito que me verifiques tal información porque voy a subir a hacer una contestación de una pregunta y debo de tener la información clara. Ok, entonces yo voy, me asesoro Investigas, ¿no? de lo que investigo o de lo que le estoy presentando sea de una fuente fidedigna y ella tenga la seguridad de hacerlo. Y en esos momentos precisos de asistencia es cuando yo estoy ahí en el pleno. ¿Qué te gustaría mejorar de la sociedad en general? De la sociedad en general, yo creo que no espere los momentos para involucrarse. Yo creo que mucho hablamos también de que si queremos comunicar algo, nos esperamos hasta que tengamos cierto equipo, hasta que tengamos cierto alcance. Y no, yo creo que también es importante el que si uno cuenta con una cámara, el poder expresarlo. A veces hay cosas que nosotros nos callamos, que no externamos, y cuando tú lo haces, te das cuenta de que hay miles o muchas personas que piensan como tú. Entonces generan una identidad y sabes, oye, qué bueno que se está hablando de este tema. Y tú también te das cuenta de que la gente no lo está ignorando, que la gente está consciente de lo que está pasando y que también piensa como tú, o que no piensa como tú, pero que busca también el cambio real. Y por ejemplo, algo que te caracterice a ti. Pues mira, yo creo que algo que me caracteriza a mí es el querer ayudar a la gente.
Yo, como te comentaba en el principio, la verdad es que mi gusto nació por involucrarme en estos espacios, como lo fueron cabildos juveniles, como lo fueron parlamentos juveniles, y en este caso, a lo que me caracteriza es que, mira, a lo mejor tú me vas a decir que es una mentira porque sí, se puede tomar a ese plazo, pero la verdad es que a mí sí me gustaría ser presidente municipal de mi municipio. Yo soy originario de Chapultepec, Estado de México, y yo siempre lo he visto como una convicción y un sueño sería para mí el poder estar desde ese puesto, buscar lo mejor para mi municipio y enfocarme realmente en las causas que puedo mejorar. Y créeme que las causas sociales y el ayudar a las personas es lo que a mí me mueve, es lo que a mí me llama, el tener esa convicción es lo que me hace levantarme todos los días, decir, ¿sabes qué? Esa es mi meta, la que yo me he fijado, y ya sea independientemente, no, o sea, no te puedes esperar a ser un diputado, a ser un presidente o a tener cierto cargo. Si tú puedes ayudar, hazlo desde ahorita, porque créeme que hay un dicho, ¿no? Que dicen que arrieros somos y en el camino andamos. Entonces yo creo que si tú muestras y trabajas en favor del bienestar de todos, pues tarde o temprano pues vas a poder hacerlo realidad. A ver, ya que surgió esa inquietud, haz de cuenta que ya eres presidente. Claro, ¿Qué propuesta o qué solución política pública harías de manera inmediata en tu municipio? O algo, una política a largo plazo también. claro. Pues mira, yo creo que sería más interno. Lo que ahorita han apostado más es por la cuestión de obra pública, pero darle también la confianza a los ciudadanos que quienes están en el ayuntamiento son personas que buscan resultados firmes, ¿no? Porque yo lo he visto, o sea, y no voy a mencionar nombres, pero yo cuando estuve realizando mi servicio social en la Contraloría, yo veía que muchos servidores públicos tenían diversas denuncias. Entonces, eso hace que también la ciudadanía se aleje, porque no puedes confiar en tu presidencia si quienes te representan o están trabajando en forma a favor de ti, no se dirigen de una manera honesta. Entonces yo lo que haría es en el momento o sea, de entrar o asumir la presidencia, sería revisar las cuestiones en la Contraloría y dotar de realmente servidores públicos y trabajadores que no tengan incidentes delictivos, que a lo mejor no traten mal a la gente, que puedan sentirse escuchados. Y cuestiones de obras hay muchas, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Chapultepec está Chapultepec Centro, La Colonia, Rancho El Huevito. Entonces son muchas cuestiones que muchas administraciones solamente se han concentrado en la parte céntrica. Y yo En creo lo visible, ¿no? en lo visible, en lo que a lo mejor tú entras y es lo que ves. Pero no, Chapultepec lo somos todos. Y yo creo que ahí sería un punto en el que me centraría, escuchar a quienes han sido ignorados durante este tiempo también. Ahora, ¿qué frase te caracteriza? La frase que me caracteriza es, somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque yo creo que ahí realmente demuestras quién eres. Porque es muy fácil yo decir, ¿sabes qué? Me está viendo o estoy a la vista del ojo público, me voy a comportar de cierta manera, ¿no? O me está grabando una cámara, pues voy a ser el amigo de todos. Pero no, yo creo que lo que habla de ti es lo que haces cuando no hay alguien que te juzgue, ¿no? Y yo es la filosofía que llevo. Ok, y ahora, por ejemplo, terminando, una frase final que quisieras darle al auditorio. Pues yo la frase que les quisiera decir es que no hay un límite, que todos debemos de perseguir nuestros sueños. Y es una cosa que le he inculcado mucho a los jóvenes de Chapultepec. Yo tengo un origen marcado, quizá a lo mejor si tengo referentes como mi abuelita que fue regidora, mi papá en el ayuntamiento, pero eso no demarcan el cómo nosotros construimos nuestra historia, ¿no? Yo creo que cuando también uno tiene las ganas de querer superarse, no importa del contexto en el que vengas, siempre las cosas son posibles porque mi municipio, parte de nuestro distrito 35, es considerado uno de los más pequeños de aquí del estado, pero yo siempre lo he llevado y lo he dicho, la grandeza de Chapultepec nunca se ha medido por el tamaño de su territorio, sino por la grandeza de quienes habitan ahí.
Y eso, créeme que me ha llevado me ha llevado a poner el nombre de Chapultepec en diferentes instancias. Y siempre lo llevo en mi corazón. Siempre que voy a un lugar, hago mención y me siento muy orgulloso de pertenecer. Ahora como asesor legislativo, probablemente en un tiempo determinado, lo haré, pero también si la vida me lleva a otros escenarios, hacia otros puntos, siempre me voy a sentir orgulloso de no solamente ser de Chapultepec, sino de ser de este distrito 35 que comprende Metepec, Mexicalcingo, San Mateo Atenco y mi querido Chapultepec. Entonces, que tengan la convicción de que nosotros como legislatura y no solamente como partido político, vamos a trabajar en favor de ustedes, vamos a hacer lo necesario para que sean escuchados y sobre todo ese trabajo tan importante. Y bueno, mira, no te quiero robar mucho tiempo, pero algo que sí quiero decir es que la participación juvenil es muy importante, pero algo que nunca se menciona es que nosotros también debemos de tener responsabilidad social. Porque mira, yo lo que me he dado cuenta en diferentes puntos es que a los jóvenes no se nos da la participación porque ven en nosotros un grado de inmadurez. Y a lo mejor lo he visto en redes sociales, no sé si lo has visto, Christopher, en Instagram, en Facebook, que pasa una tragedia y nosotros como jóvenes queremos participación, pero a la vez nosotros como jóvenes a veces nos ponemos el pie porque nos burlamos de ciertas tragedias. Entonces, los políticos dicen, o las autoridades, ¿sabes qué? No le puedo dar esa responsabilidad porque a lo mejor no está consciente. Entonces, yo creo que ya para terminar, solamente sería ese punto, que es muy importante ser Tener valores, ¿no? ajá, Principios. de tener principios, ser esa representación que necesita la juventud, pero también estar consciente de que lo que decimos, el cómo actuamos, tiene un peso social, porque nosotros vamos a ser quienes seamos el ejemplo de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que si lo tenemos consciente podemos marcar un punto muy importante, no solamente para la juventud, sino para todos en general. Ahora, antes de terminar, ¿nos quisieras dar tus redes sociales? Claro que sí, yo activamente estoy en Instagram como c.adriandg y en Facebook como Carlos Adrián Díaz. Principalmente son las únicas redes sociales que yo manejo, igual de manera oportuna y de manera clara se los digo. Ahí tienen, digamos, no es su casa, pero yo le digo, ¿no? Como tienen su casa ahí en el Congreso, en la oficina de la diputada Araceli Casasola del grupo del Partido de la Revolución Democrática, y ahí cuando ustedes gusten acercarse por un tema o que tengan una inquietud o incluso busquen una asesoría, vamos a tener las puertas abiertas para que ustedes forman parte de esto. Y le voy a estar compartiendo a Christopher también sobre las visitas guiadas que se tienen en el partido para la involucración de la sociedad y podamos tener una comunidad también muy buena. Excelente, pues como una vez me dijo un compañero, un amigo, esto no acaba aquí, pues apenas es el inicio y ojalá pues haya muchísimas más emisiones, más participaciones, incluso pues programas especiales, etcétera, ¿no? Pues, me gustaría que, o sea, estuvo muy buena la plática y que continúe, ¿no? Esta labor. Sí, claro, y como yo lo decía al final de cuando me titulé, me decían, pues ya acabamos. Y yo lo decía, pues no, yo creo que apenas empezamos. Entonces, que este sea el precedente para que podamos tener más pláticas, que podamos sumar a más personas y que también llegar a otros puntos en los cuales tenemos que hacer visibles esas cuestiones. Como decía Winston Churchill, este no es el fin, solo es el fin del inicio. Muchas gracias, Carlos, por venir. Mucho gusto. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias por ver este programa. Igual si quieren participar, síganos en nuestras redes sociales y con gusto pueden participar en el programa. Muchas gracias.